Saludos, mis amigos y hermanos. El primer gran mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Amar a Dios por encima de todo y de todos. Dios debe ser el mayor amor de nuestras vidas. Eso es lo que el Señor debe ser. Cuando pronunciamos la palabra Señor, le estamos diciendo mi dueño, mi absoluto dueño, el Kyrios. Jesús se quejó, por decirlo así, ante su audiencia y les pregunta, le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Porque decirle Señor en todo el sentido real de la palabra significa mi dueño, mi absoluto dueño. De manera tal que toda persona, animal o cosa que ocupe el mayor amor en nuestras vidas, pasa a ser un ídolo, persona, animal o cosa. Sí, cuando Dios no es el primer y absoluto dueño de mi amor, en primer lugar, lo demás, lo que ocupe el primer lugar antes que Dios es mi ídolo. Repito, persona, animal o cosa. Es la palabra de Dios la que nos enseña. Y así digamos que creemos en Dios, no son las palabras expresadas las que dicen la verdad, sino mi manera de vivir, mi manera de ser. Recordemos aquel viejo adagio, lo que dices, que habla más alto, lo que dices o lo que haces. Una cosa es decir, otra cosa es hacer o ser. En Mateo capítulo 10, sí, Mateo 10, el verso 37, o leamos desde el verso 34 para tomar la idea completa. Mateo 10, desde el verso 34, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, dice el Señor. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, no es digno. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Miren, el Señor se está refiriendo a la familia. Supongamos que una persona se convierte a Cristo hoy, una persona que ha sido muy religiosa, que ha practicado la religión. Sí, ya sea, puede haber sido católico, bautista, testigo de Jehová, lo que sea. Y se ha convertido a Cristo ahora. Resulta que en la familia, son los primeros en reaccionar contra él o contra ella. Por eso Jesús, el Señor, dice aquí, dice, no he venido para traer paz. Porque si hay un convertido, si hay un cristiano en una familia que busque alabar y servir al Señor como debe ser, va a encontrarse en la familia con que si es un hijo, dice, si tú has sido o rompes la tradición,
en la familia hemos sido tal por tantas generaciones y ahora tú. Y se gana el no favor de su papá o de su mamá o de sus hermanos. Entonces el Señor les dice claramente, nos dice claramente, quien ama padre, madre más que a mí no es digno de mí. Porque algunos, sabiendo la verdad del Evangelio, para no enemistarse con sus padres o con sus hijos, siguen el camino de la tradición, de la religiosidad. Y con suegro, con suegra. Y por eso el Señor dice, porque no he venido para poner disensión, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su familia. Porque en la familia no van a aprobar que, entre comillas, él o ella se hayan cambiado de religión. Y nosotros, ya convertidos a Cristo, no buscamos la aprobación familiar, buscamos la aprobación de Dios, aunque eso no signifique que la familia va a estar en contra nuestra. Pero ahora buscamos agradar a Cristo. Y como tal, existen en la familia disensión, es decir, peleas, disputas, porque ahora somos de Cristo. Pero eso es normal, Dios nos advierte de eso. Y va más allá. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Nosotros pensamos que la familia es primero que todo. Dios es primero que todo. Dios es primero que todo. Les indicaré por qué. Miren, cuando el Señor dice el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Acordémonos de Abraham e Isaac. Abraham tuvo un hijo a los 100 años. Y dicen que mientras más edad tiene una persona en tener un hijo, más es dado a idolatrar o a engreír a ese hijo o hija, mujer u hombre. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Pero ¿cuál es el objetivo de Dios? El objetivo de Dios era que Abraham no ame más a Isaac que a él. Dice, sacrifícamelo. Y Dios vio que Abraham fue fiel y quiso sacrificar a Isaac, porque Abraham amaba a Dios más que a todo y sabía que la promesa era a partir de Isaac y que de alguna manera Dios lo volvería de muerte a vida. Y Abraham no le negó su hijo. Bueno, nosotros en el día de hoy, siendo hijos de Dios, debemos saber que guiar a nuestros hijos a amar a Dios más que a todas las cosas, más que a nosotros mismos como padres, no es una sugerencia, es un mandato. Enseñarle a los hijos a honrar padre y madre, amando a Dios por sobre todas las cosas, todas las personas, sobre nosotros mismos. Esa es la bendición más grande. Pero cuando un cristiano, una cristiana, padres cristianos, aman a sus hijos más que a nadie, como a veces les escucho decir, yo por mi hijo doy la vida, yo por mi hijo esto, ¿qué criamos? Criamos hijos rebeldes, malcriados, groseros, que podemos haberlos traído desde niños a la escuela dominical. Sí, puede ser que desde los 2, 3 años los niños tengan la escuela dominical y pensamos que eso es suficiente. Pero en la casa le consentimos malcriadeces, compañeritos, amigos que tienen ideas contrarias al Evangelio, es decir, influencias negativas, y nosotros no influenciamos cristianamente sobre nuestros hijos, porque nuestra excusa es son jóvenes, tienen que disfrutar la vida, gozar la vida, ¿no? Miren, vamos a Proverbios un momento. Proverbios capítulo 13. Proverbios 13. Voy a leer aquí el verso 24. Proverbios 13, 24 dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece,
mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y la palabra aquí, desde temprano lo corrige, significa desde meses. Nosotros pensamos que los niños son niños. Y escúcheme. Cuando a un niño de meses se lo empieza a consentir y que haga lo que quiera, bueno, con los años va a ser muy difícil corregirlo. Pero mientras más temprano se corrige al niño, menos necesidad de castigo se dará a medida que va creciendo. El verdadero creyente dice, "Oh, desde temprano lo corrige". Pero si usted y yo como cristianos, dice, no, el niño no, eso era tiempos antes, ya no se lo debe disciplinar, sino que con los términos ahora de los psicólogos, de los psiquiatras, que no hay que traumarlos, no se los corrige, no se los disciplina a medida que van creciendo, estamos criando un monstruo, un futuro estorbo para la sociedad. Estamos poniendo a un futuro esposo, una futura esposa que va a tener problemas en su hogar, en su trabajo, en la sociedad en general, ¿no? Por eso dice la palabra, el que detiene el castigo, el que detiene la disciplina a su hijo aborrece, aunque usted crea que eso es amor. Sí, ahora ponemos a las palabras de los psicólogos, psiquiatras primero que a Dios, pero eso no es amor. Cuando corregimos a nuestro niño, a nuestra niña, de temprano, ¿no? Van aprendiendo y ya a medida que van creciendo, ya no hay necesidad de corregirlos, porque desde niño, desde muy niño, han sido ordenados, han sido disciplinados, sobre todo en el amor de Dios. Pero cuando no lo corregimos, oh, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, porque lo tiene como ídolo. Pone al niño, a la niña por encima de Dios. Dios dice que lo corrija desde temprano, que lo discipline desde temprano. Pero decimos, Dios está equivocado, ya para este tiempo es otra cosa. Hay que dejar que los niños hagan lo que sean y que desarrollen su personalidad temprana. Por eso tenemos hoy a jóvenes que no respetan las leyes, a jóvenes que no quieren obedecer a lo que las leyes dictan. Sí, ese joven o esa joven mañana le toca manejar un vehículo por la calle, violará una ley, porque antes en su casa no aprendió a obedecer. Ese joven va a pensar que los gobernantes siempre están en contra de él, porque en su casa no aprendieron a disciplinarse, no aprendieron a obedecer, no aprendieron a ser disciplinados, no aprendieron. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No hagamos de nuestros hijos nuestros ídolos. No lo hagamos si realmente los amamos. Seguimos en Proverbios 19:18 de Proverbios. Dice así la palabra de Dios. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Castigar al hijo por mis rabietas, por mi amargura, es decir, venir y descargar en el niño mi frustración, en la niña mi frustración, estamos criando un hijo rebelde, grosero, malcriado. Es la palabra de Dios tan sabia. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Qué nos está diciendo en tanto que hay esperanza? Mis hermanos, cuando tardamos más años, una cosa es unas palmaditas cuando tienen meses, cuando tienen años, pero cuando el niño ya tiene 14, 15 y 17 años y usted ahí quiere disciplinarlo, ¿qué va a utilizar un palo? ¿Sí? ¿Qué va a utilizar eso? Dios dice que no. Ahí ya no hay esperanza. No, ya no hay esperanza. ¿Tendrá que doblarle a palo? No. Pero es clara la escritura. Es clara.
castigas a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresura tu alma a destruirlo. Ya cuando los hijos son adolescentes y ahí queremos disciplinarlos, ya es tarde, ya no hay esperanza. Ya desarrollaron su disciplina, su carácter de manera torcida, porque desde niños no le empezamos a corregir, porque hicimos de ellos unos ídolos, y Dios está en contra de los ídolos. Por eso es que Dios nos manda. Si realmente amas a tus hijos, no los tengas como ídolos. Siempre críalos en disciplina y amonestación de Dios. Sí, quieres ver días buenos. Bueno, en Proverbios 29:17 dice, fíjense, la palabra del Señor dice así: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. A veces vemos a hijos muy agradecidos de adolescentes, muy pegados al papá, a la mamá, los aman desmedidamente, pero porque lo disciplinaron desde temprano y ahora están cosechando lo que sembraron en sus hijos. Sí, qué hermoso versículo. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Lo contrario sucede cuando nuestros hijos son ídolos. No dan descanso, dan problemas de adolescentes y aún después de casados siguen dando problemas porque desde temprano no les corregimos, porque fueron nuestros ídolos. Y ahora, como lo dije al principio, estamos cosechando lo que sembramos. Hemos criado un monstruo porque los idolatramos y falta de disciplina. Sí, si realmente los amamos, no hagamos a nuestros a nuestros hijos ídolos. Criémonos tal como la palabra de Dios nos manda, en disciplina y amor al Señor. Oh, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corríjalo desde temprano. No un ídolo, corríjalo para que él o ella sean también hijos de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.